Buenos días a todos. Una disculpa por la demora, pero ya estamos aquí. A nombre del Instituto Nacional de Cancerología y de la Coordinación de Vinculación, les damos la más cordial bienvenida a pacientes, familiares y público en general que nos acompaña a nuestras sesiones virtuales. En esta ocasión, con el tema Inteligencia Emocional, Estrategias de Autocuidado, que el doctor Oscar Galindo nos impartirá. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación y pues les platicaré un poquito de la amplia experiencia que el doctor Galindo tiene. Es licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, es maestro en Ciencias por la Facultad de Medicina de la UNAM y doctor en Psicología por la UNAM también. Los campos de interés del doctor Galindo pues son psiconcología basada en evidencia, aspectos psicológicos en cuidados primarios informales de pacientes con cáncer, modelo cognitivo-conductual de atención en pacientes con cáncer y desarrollo de guías clínicas en psiconcología. Tiene nombramiento como adscrito del Servicio de Psiconcología del Instituto Nacional de Cancerología y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. También es tutor en el programa de doctorado de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado diversos artículos en revistas, ha participado como ponente en congresos internacionales y nacionales y es profesor titular del seminario del Día Mundial de la Salud Mental en el Instituto Nacional de Cancerología. Y bueno, doctor Galindo, muchísimas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación. Les pido de favor a todos los participantes que cierren sus micrófonos porque si no se nos vicia el sonido y no nos permite escuchar bien. Doctor, le cedo los micrófonos. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y recuerden hacer sus preguntas para que al finalizar la exposición del doctor las podamos resolver. Muy bien, muchísimas gracias al programa de vinculación, principalmente para tener esta apertura en cuanto a áreas psicosociales relacionadas con la salud mental. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que se relaciona con inteligencia emocional, qué es una emoción, qué afectaciones pueden tener las diferentes personas, e incluso cómo recibir atención en salud mental si fuera necesario. De forma muy rápida, lo primero que habría que considerar es como tal, qué implican las emociones, ¿no? Y entonces, en realidad, en ese sentido, sabemos hoy que las emociones en general se relacionan con sentimientos que surgen como reacción a un hecho externo o interno. Es un aspecto que se relaciona mucho con algo que se llaman pensamientos, cogniciones, pensamientos o imágenes y acciones, que es propiamente lo que nosotros hacemos. Aquí tenemos algunos ejemplos y ahorita vamos a ver que las emociones usualmente se relacionan con estos dos elementos, la forma en la que pensamos, la forma en la que actuamos y, por supuesto, algunas de las emociones que nosotros presentamos no necesariamente son desadaptativas, muchas de ellas tienen una función adaptativa. Por un lado, ¿qué es la inteligencia emocional? No hay una sola definición, una definición universal, en realidad, pero en general la mayor parte de la literatura concuerda en que es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos. O sea, en ese sentido requeriríamos diferentes estrategias de empatía, de interacción social. También la inteligencia emocional usualmente nos ayuda a motivarnos constantemente, incluso ante eventos de adversidad, y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones con otras personas. Es la capacidad de responder de manera adecuada, utilizando nuestras mejores referentes comportamentales que nos plantean diferentes escenarios a lo largo de la vida. Por otro lado, usualmente también nos ayuda a preservar el empeño, la consistencia ante posibles escenarios de adversidades. Pueden ser estos eventos vitales estresantes. Un evento vital estresante, para poder ser más claro, es un evento que ocurre con poca frecuencia, no ocurre todos los días, ocurre pocas veces a lo largo de nuestra vida, pero cuando ocurre, usualmente puede llegar a ser de un potencial muy importante e incluso afectar nuestro bienestar o amenazar nuestra vida. Por ejemplo, una inundación, un sismo o un accidente vehicular. Y también tenemos estos eventos que son estos eventos crónicos de todos los días que tal vez no tienen una intensidad tan importante, pero que usualmente nos van desgastando de a poquito. Por ejemplo, si hacemos a nuestro hogar 2 horas
de nuestro hogar al trabajo y 2 horas del trabajo a nuestro hogar todos los días, 4 horas y media, mucho tráfico, también esos eventos nos pudieran desgastar a lo largo de nuestra vida. También de diferir gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo y, por supuesto, de evitar que esta angustia, que esos estados emocionales displacenteros interfieran con nuestras facultades racionales. Y, por supuesto, la capacidad de generar empatía y confianza. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello. Muy bien, pero cuando hablamos de inteligencia emocional, usualmente algo que es muy importante que entendamos es que las emociones es solamente una expresión, una de las varias expresiones de nuestro funcionamiento psicológico. La realidad nos dice que es un continuo. Pongo esta imagen que me gusta para poder explicar cómo es que las emociones pueden ser hasta cierto punto adaptativas y en algún caso desadaptativas, y que principalmente se relacionan de forma importante con nuestra salud mental. Muy bien. En este sentido, vamos del lado izquierdo hacia el derecho, ¿vale? Del lado izquierdo ponemos un ejemplo de algo que se llama tristeza. La tristeza como tal es una emoción. Usualmente, la tristeza es una respuesta adaptativa. Ajá. La tristeza es algo que todos presentamos, seamos pacientes, cuidadores, no seamos pacientes ni cuidadores. Es algo que presentamos a lo largo de nuestra vida en muchas ocasiones. Esa tristeza usualmente tiende a ser transitoria. Tiende a caracterizarse por pocos síntomas y no son tan graves. Ajá. En general, llanto, pesimismo, por ejemplo, y usualmente no generan tanta disfuncionalidad. Y aunque haya aflicción personal, o sea, la persona se siente afligida personalmente, no es tan intensa. Ajá. Al final, esto puede generar una disfunción moderada, ¿ok? Eso es muy importante porque cuando hablamos con nuestras parejas, nuestros compañeros de trabajo, nuestros alumnos o profesores, usualmente podemos entender nuestros estados de ánimo a partir de diferentes definiciones, ¿ok? Entonces, la tristeza, para poner un ejemplo, es una emoción, hablando de inteligencia emocional. Usualmente la presentamos muchas ocasiones a lo largo de nuestra vida. Después tenemos algo que se llama estado de ánimo deprimido. Ujú. El estado de ánimo deprimido, usualmente a diferencia de la primera, es una experiencia pasajera. Ajá. Es un estado de ánimo y usualmente este estado de ánimo se presenta como una reacción a pérdidas reales o emocionales, ¿ok? Ante conflictos con otros, ante eventos complejos y también ante algunas expectativas no cumplidas. Entonces, conforme vayamos avanzando de izquierda hacia derecha, esto nos va a generar mayor disfuncionalidad, ajá, mayor discapacidad y mayor aflicción personal. En teoría, la mayor parte de las personas que nos ubicamos en la primera columna de tristeza, en teoría la mayor parte de las personas con nuestros recursos personales, con suficiente apoyo social, a lo largo de algunas semanas vamos a poder superar esta situación. Pero conforme vayamos avanzando más hacia la derecha, vamos a encontrar, como ustedes ven, dos columnas que esto sí, ya traen un nombre muy particular que se llama trastorno. Ujú. En el área de salud mental, un trastorno como tal, ajá, es una condición, una combinación de síntomas, de criterios diagnósticos que han durado más tiempo en nosotros, en algunos casos años o meses, que generan mayor discapacidad, mayor disfuncionalidad y mayor aflicción personal. ¿Por qué hago énfasis en algo que se llama disfuncionalidad y discapacidad? La mayor parte de las personas que llegan a tener un problema de salud mental, el principal efecto, el principal efecto en la vida de las personas, el efecto negativo más importante en la vida de las personas es la discapacidad. Un problema de salud mental persistente, crónico, que dura muchos años, probablemente el efecto más importante va a ser que después de 3 o 4 años dejemos la escuela, perdamos oportunidades de crecimiento personal, tengamos una interacción deficiente, problemático con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo, ¿ok? Entonces, en eso se expresa la discapacidad y disfuncionalidad. Muy bien, pero vamos caminando hacia el lado derecho.
Aquí hay algo que se llama trastorno depresivo persistente, o lo que ustedes probablemente en alguna conferencia, una plática con algún profesional de la salud mental han escuchado como distimia. Hoy se denomina trastorno depresivo persistente, y es muy interesante cómo se expresa clínicamente este problema de salud mental, porque usualmente por su temporalidad, a diferencia de la tristeza y del estado de ánimo, el trastorno depresivo persistente dura un tiempo que puede ser considerable, tal vez hasta años. Ajá. Se considera como tal una característica de personalidad, usualmente es más duradera. Ajá. Y usualmente presenta más sintomatología. Ajá. Ok, alteraciones de sueño, baja autoestima, fatiga. Ok. Lo interesante de esto es que muchas personas pueden vivir con esto 2, 3, 4 años tal vez, y en algunos casos el trastorno depresivo persistente puede ser no tan grave y permitir que estas personas medianamente hagan su vida medianamente funcionales. Ajá, son personas que cuando uno los conoce nos dicen, doctor, fíjese que desde hace 2 o 3 años me siento deprimido, no una depresión tan intensa, pero está ahí presente, moderada tal vez. Ajá, y no ha pasado nada, no ha pasado algo en mi vida que necesariamente pueda explicar este problema del trastorno depresivo persistente. Entonces, esto es muy importante, principalmente porque ese trastorno depresivo persistente dura un tiempo considerable, ¿ok? Incluso en los problemas de salud mental crónicos que duran muchos años, se vuelven parte de nuestra personalidad. Es como cuando las personas se dicen yo soy depresivo, yo soy ansioso o ansiosa, entonces las personas tienen que vivir 3, 4, 5, 10 años con algún grado de sintomatología que incluso se llegan a denominar como parte de su personalidad. Y finalmente tenemos el trastorno depresivo mayor, un estado de ánimo deprimido y como ustedes ven, tiene bastantes síntomas, puede llegar a tener el potencial de tener bastantes síntomas en comparación con la tristeza. Ajá. Apatía, anedonia, anedonia es esta pérdida del disfrute por las actividades cotidianas. Por ejemplo, también podemos tener aislamiento social, fatiga, problemas del dormir, desesperanza, e incluso en algunos casos que puede ser más grave, pudiera presentarse también lo que se denomina como conducta suicida, ¿ok? Cuando hablamos de conducta suicida, exactamente a qué nos referimos. La conducta suicida como tal, en realidad, se puede expresar de diferentes maneras, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de la conducta suicida, usualmente uno de los primeros eslabones que hay que diferenciar es algo que se llama ideas de muerte de una ideación suicida. Por ejemplo, una idea de muerte en algunos casos se puede expresar cuando tenemos un problema y decimos algo como me gustaría ya no seguir viviendo o ya no despertar el día de mañana. Sin embargo, expresamente no hay una creencia o pensamiento de intentar quitarme la vida. ¿Ok? Cuando hablamos ya de conducta suicida, usualmente ya hay pensamientos, hay creencias en donde ya el contenido de estos pensamientos y creencias ya es intentar quitarme la vida, ¿no? Y la posibilidad de intentar pasar de la ideación, la planeación al intento. Cuando estamos en esta última condición, es necesario atenderse con un profesional de la salud mental. Ahorita vamos a describir algunos beneficios de acudir a un profesional de la salud mental. Y como ven, cuando estamos del lado extremo de la derecha, usualmente esto genera mayor disfuncionalidad. ¿Ok? Entonces, la mayor parte de las personas podemos estar tal vez en la primera columna, incluso en la segunda. Esto pudiera tener una disfunción moderada, sí presentar aflicción personal, pero como ustedes pueden ver en esta imagen, el semáforo en realidad pasa de tal vez amarillo a naranja a abiertamente a rojo, mientras más estemos del extremo derecho. Aparte es muy importante. Entonces, una de las sugerencias es tener esta especie como de termómetro emocional de forma interna, un termómetro en donde nosotros identifiquemos nuestro estado de ánimo, que es característico, ¿no? Ese estado de ánimo que es común en nosotros. Y ese estado de ánimo, ahorita lo vamos a ver,
se va orientando a emociones displacenteras, como en este caso, pasar de la tristeza a la depresión. Empieza a aumentar de 0 a 10, en donde 0 es nada grave, 10 es muy grave. Y empiezan a pasar los días y los días se convierten en semanas y las semanas se convierten en meses. Entonces ahí sí se recomendaría probablemente atención de un profesional de la salud mental. Pero ¿por qué es muy importante las emociones en población mexicana? Ajá. Cuando hablamos, por ejemplo, de trastornos del afecto, depresiones, por ejemplo, vemos esta gráfica que es en general muy fácil de entender y que habla acerca de cuántos años en promedio pasan entre que empecemos a tener una depresión, por ejemplo, y el momento en que finalmente llegamos con el profesional de la salud mental. Ujú. Entonces, esta gráfica muy sencilla de las encuestas mundiales de salud mental, estas barritas de forma horizontal, están en colores, nos dicen los años. ¿Cuántos años tardamos por país entre que empezamos a tener un problema del afecto y que finalmente llegamos con un profesional de la salud mental? En países como Japón, China, por ejemplo, tardan un año, más o menos un tiempo razonable. En países como Francia, Nueva Zelanda, 3 años. En otros países como Israel, Líbano, hasta 6 años. Colombia, alrededor de 9 años. Sin embargo, México dan 14 años. 14 años es muchísimo tiempo. En verdad es muchísimo, muchísimo tiempo, porque seguramente 14 años después, no solamente vamos a llegar con un problema del afecto, seguramente vamos a llegar con otro problema de salud mental, a un problema de afecto más un problema de ansiedad, tal vez algún consumo de sustancias y, por ende, muy probablemente afectaciones en nuestra vida. Como yo les comentaba, ¿no? Dejamos de hacer ejercicio, de tener conductas de autocuidado, dejamos la escuela, dejamos pasar oportunidades en el trabajo, con la familia, ajá, hasta actividades más cotidianas. Por ejemplo, imagínense una chica o un chico que va por la escuela, en un paseo de la escuela, y ve un póster y dice, se abre la convocatoria para formar el equipo de fútbol, ¿no? De fútbol femenil, y dice la chica de primer momento, me gustaría, siempre he querido practicar un deporte, me gusta el fútbol, y momentos después, ¿no? Vienen estos pensamientos que dicen, nunca lo has podido hacer, no vale la pena que lo intentes, es mejor que no vayas a meter esta solicitud, ¿no? Entonces lo dejamos de hacer, ¿ok? Esa parte es muy importante porque se sabe, hablando de emociones, de la inteligencia emocional, que nuestro bienestar emocional usualmente se va construyendo a partir de eventos y de la crianza en los primeros años de nuestra vida. Ajá. Entonces, por ejemplo, si algún chico, chica, alguno de nosotros crecimos con afecto, ¿no? Nos hacían una fiesta de cumpleaños, nos abrazaban, nos decían nuestros papás, yo voy a estar aquí, te quiero, cualquier cosa que necesites te voy a apoyar. Entonces, usualmente, pues esto va a generar creencias adaptativas, funcionales, de apego, y generalmente esto se traduce a lo largo de la vida en una mayor funcionalidad. Sin embargo, se pasa algo contrario, por ejemplo, personas que desafortunadamente les dicen lo contrario. Ajá. Hay ideas, hay mensajes negativos, desamparo, desesperanza, de negligencia en los primeros años de vida, niñez, adolescencia, pues entonces podemos llegar a crecer y a desarrollar pensamientos disfuncionales o desadaptativos, como creo que no vale la pena, creo que no merezco ser amado, o pensamientos negativos sobre uno mismo, sobre el futuro o sobre el mundo, ¿no? Entonces, esto pudiera llegar a cronificarse y finalmente hacer como estos ingredientes importantes para desarrollar un problema de salud mental como los que estamos viendo. Ujú. Muy bien. Y ya que entendimos esta parte, ajá, de que hay como gradientes, hay como continuos, las emociones, ¿qué tipos de emociones nosotros podemos encontrar? Y aquí cito a una autora muy interesante, Marsha Linehan, que ha desarrollado una terapia que se llama terapia dialéctica conductor, que usualmente está eh, recomendada con evidencia científica para pacientes con un trastorno de personalidad, límite de la personalidad. Nos dice algunos tipos de emociones, ¿no? Por ejemplo, la felicidad.
ocurre cuando alcanzamos un resultado deseable, conseguimos algo que queremos o recibimos amor o afecto. La tristeza, su función es comunicarnos a nosotros mismos y a otros que estamos experimentando algún tipo de pérdida o que falta algo en nuestra vida, ¿ok? Vamos viendo hasta ahorita que en general no es que haya emociones buenas o malas, ajá. En realidad, algunas de esas emociones, por ejemplo, la tristeza, tiene una función en general adaptativa, ¿ok? El miedo, su función es alertarnos de que nuestra vida, salud o bienestar está en riesgo. Ajá. Nos envía este mensaje como semáforo con su luz amarilla que nos dice que estamos en una situación en donde podríamos estar lastimados. Ajá. El enojo usualmente tiene una función de comunicarnos que estamos siendo bloqueados para alcanzar una meta o que alguien que tú quieres está siendo atacado o amenazado. ¿Ok? Algunas otras emociones que Marshall Inningen plantea es, por ejemplo, la envidia. Su función es dejarnos saber que alguien tiene algo que tú deseas o que uno necesita. Los celos, por otro lado, nos advierten que una relación o objetivo importante está siendo amenazada o en peligro de perderse o de quitarse, ¿no? Y en este caso, puede ser una relación de amigos o de pareja. El amor es un aspecto muy importante y su función es impulsarnos a movernos hacia la persona que nos atrae o expresarle aspectos positivos, mensajes positivos y querer compartir tiempo y experiencias con ella. La vergüenza nos alerta que hemos hecho algo que puede dejarnos fuera de nuestro grupo social. Usualmente ese algo es algo que no necesariamente va de acuerdo a las normas sociales. La culpa nos alerta que nuestra conducta ha violado ciertos códigos de valores o códigos de ética en nuestro entorno social. Entonces, hasta aquí vemos por lo menos dos cosas. Una, que tienen una función. Las emociones tienen una función y hay que saberlas aprovechar desde un fin adaptativo. Y la otra, usualmente las emociones es de las primeras cosas que nosotros identificamos en la consulta médica, por ejemplo. Usualmente cuando las personas nos dicen es que me siento mal y usualmente es lo primero que identificamos, la emoción, incluso antes que qué es lo que pasa por nuestra mente. Y como vemos, en todo caso, los componentes de la inteligencia emocional son varios. Vamos a ver algunos de ellos: autoconocimiento, sociabilidad, autorregulación, motivación y empatía. Entonces vemos que la inteligencia emocional no es algo que se da por hecho, no es algo que pues, tenemos que estar trabajando prácticamente todos los días. Es como una disciplina, un estilo de vida. Algunos conceptos, por ejemplo, la autoconciencia. En este caso, la persona también puede ser capaz de energizar a los demás, de comprometerse y confiar en quienes desarrollan una tarea con ellos. Adicionalmente, puede llegar a ser capaz de saber lo que están sintiendo en mi momento en que aparecen y de utilizar sus preferencias para guiar la toma de decisiones basadas en una evaluación realista. Otro término que en realidad es muy importante, que es la autorregulación emocional, usualmente es la capacidad de controlar, de regular nuestras emociones, tranquilizarse a uno mismo, lidiar con ansiedad, con tristeza, con miedo. Ajá. Mantener bajo control las emociones e impulsos conflictivos, tener también un carácter ciertamente de responsabilidad, de integridad y de adaptabilidad. Aquí tenemos otro ejemplo, la empatía. Usualmente la empatía es algo que es muy hablado entre las personas, pero en general, ¿qué significa? La empatía, ajá, usualmente tiene 5 componentes. Para ser empáticos tenemos que examinar una situación. ¿Mm? Para ser empáticos, una recomendación es, insisto, guardar silencio, escuchar, esclarecer y esperar. Ujú. ¿Por qué se refiere esto? Imagínense, casi siempre cuando nos dicen empatía, como que el mensaje es ponerse en los zapatos de otro, pero eso la mayor parte de las veces es imposible. Ajá. Yo no puedo ponerme en los zapatos de otro en ese momento de alguien que ha perdido un ser querido en un accidente. Ujú. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escuchar qué es lo que requiere la persona, ¿ok? Tal vez les ha tocado, a mí me ha tocado, a personas que conozco les ha tocado la siguiente situación. Tenemos un amigo, una persona querida, ajá, que tiene una problemática y entonces nos busca
y esa persona nos dice, oye, qué bueno que te encuentro. Necesito contarte algo muy importante para mí, ¿ok? Y lo que necesito contarte es que tengo este problema en casa, tengo este problema con mi familia o en el trabajo. Entonces ustedes no dicen nada, nada más lo están escuchando. Y esta persona se empieza a contarles la problemática. Puede llorar, puede expresarles su descontento, su malestar emocional. Y probablemente después de 10 o 15, 20 minutos, la persona les dice gracias. Ajá. Y se despide de ustedes y se va. Y ustedes se pueden preguntar, pero ¿por qué gracias, no? Si no hice nada. No, en realidad hicieron mucho. Ujú. La empatía tiene uno de los objetivos que es escuchar, guardar silencio. Y esto es sumamente importante, porque usualmente cuando queremos ser empáticos, a veces hablamos, a veces emitimos opiniones sin esclarecer la situación, sin examinar adecuadamente. Nos ponía un médico en un curso que tomó un ejemplo que se me hace muy interesante. Es imagínense que llega otra persona y nos quiere expresar un problema que presenta en el trabajo, en la familia. Llega con nosotros a nuestra sala, ajá, o a nuestra oficina y lo primero que le decimos es, a ver, siéntate, ¿quieres unas galletitas? ¿Quieres un sándwich? Y obviamente, como él bien indicaba, pues, o sea, no vengo porque quiero unas galletas, no vengo porque quiero un sándwich. Ajá. Lo que quiero es que me escuchen. Ajá. Uno como escucha tiene que guardar silencio para examinar, para esclarecer y para esperar. Lo cierto es, es que en general nosotros no podemos ser empáticos siempre. Es complicado. ¿Y por qué no podemos ser empáticos? Y por eso es que es algo que tenemos que fomentar todos los días. Porque todos pudiéramos llegar a tener situaciones de estrés agudo o crónico. Entonces, este concepto de empatía es algo que tenemos que estar trabajando todos los días. Ajá, estar regando como una pequeña plantita, supervisando. ¿Ok? Y como bien dice aquí, ¿no? De este autor, no puedes entender bien a otra persona y hacer otra cosa al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando tratamos de ser empáticos, tenemos que poner nuestra atención, nuestra vista, nuestros sentidos a esa sola persona y a esa sola situación, ¿ok? Muy bien. En este contexto de las emociones, también hay otras formas de entender las emociones. Aparte, por ejemplo, probablemente ustedes han escuchado algo que se llama afecto positivo y afecto negativo. Ajá. Usualmente cuando hablamos de afecto positivo y afecto negativo, usualmente es un conjunto de emociones. No es una sola emoción, es un conjunto de emociones. Por ejemplo, en el caso del afecto positivo, usualmente son personas que están activas, se sienten entusiastas, tienen vitalidad, son empáticas, tienen bienestar emocional, ¿ok? Sin embargo, cuando tenemos un afecto positivo, usualmente tenemos niveles de tristeza, sensación de aislamiento, ¿ok? Por ejemplo, miedo, nerviosismo, preocupación, culpa. Entonces, esta parte es muy importante porque cuando hablamos de afecto positivo y afecto negativo, usualmente se presentan como en conjunto, ¿no? Y es muy importante poderlo reconocer nosotros como personas, porque si esto ocurre durante mucho tiempo, son muchos los tipos de emociones y aumentan en su intensidad, pudiera llegar a cronificarse. Aquí tengo una imagen. Ujú. Espero que pueda ser claro. Y se las pongo por la siguiente razón. A veces pensamos como que estamos tranquilos o estresados, o felices o tristes. Ajá, ¿ok? Y no necesariamente es así. Ajá. Este modelo que usualmente lo trabajamos con mis alumnos para entender cómo es que van presentándose los afectos, las emociones. Fíjense, al lado derecho están los afectos positivos y del lado izquierdo están los afectos negativos, ¿ok? Entonces, mientras a la derecha estemos, vamos a ponerlo derecha parte superior, ¿ok? Derecha parte superior. Cuando estamos en la parte derecha, en la parte superior, usualmente estamos activados, pero es una activación placentera. Estamos emocionados, usualmente nos puede llegar a generar placer, es agradable, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando nos citamos ajá, con una reunión de generación
o compañeros que conocimos tal vez en el posgrado hace años o en un trabajo previo hace años y nos da gusto verlos, pues entonces nos sentimos emocionados, estamos activados. Tal vez puede haber una persona que abrace a otro que diga, te quiero mucho, qué bueno que te vi, me siento muy feliz por verte. O cuando vemos a algún familiar, que usualmente no lo vemos cada año, cada 2 años, es algo similar a esto. Hay una sensación de placer agradable, emocionada y de activación. Ujú. También del lado derecho, pero en la parte inferior, también es placentero, pero se relaciona no tanto con activación, sino con la relajación y con la desactivación. Por ejemplo, cuando es viernes o los que trabajan los sábados, ajá, dicen, ya acabó mi horario laboral, nos vamos a descansar y tenemos esta sensación, ¿no? De relajación. Del lado izquierdo estaría la parte del afecto negativo, la parte displacentera. Vámonos con la parte izquierda, izquierda superior, donde dice activación displacentera. También estamos activados, pero es algo displacentero. Por ejemplo, la angustia, la preocupación. Ajá. Algo parecido a esto es cuando suena la alarma sísmica, ¿no? Entonces nos activamos, tratamos de seguir las normas o pegarnos a la pared, a un castillo. Si es factible salir a las calles, estamos activados, pero en una connotación de angustia, de preocupación o de ansiedad. Y también del lado izquierdo, pero inferior estaría la desactivación displacentera. En este caso, es displacentera, pero no estamos activados, más bien estamos con depresión, por ejemplo, ¿no? Nos sentimos decaídos, sin energía, con fatiga, con aislamiento social, problemas de dormir. Entonces, esto lo pongo para que vean en este modelo circular del afecto. Ustedes vean, traten de ubicarse en qué cuadrante, como en qué parte de los diferentes círculos continuos o punteados nos encontramos. Ajá. Y dos cosas, darnos cuenta que las emociones podemos ir transitando como en un plano de estos barcos que nos ayudaban a navegar, en qué punto estamos, y tratar de hacer cosas, ahorita lo vamos a ver, para mantenernos en general en un entorno del lado derecho. Muy bien. Entonces ya vimos que hay diferentes afectos, también ya vimos que podemos ir en el caso, por ejemplo, de la tristeza hacia la depresión. Eso es una recomendación porque yo les comentaba en un inicio que si estábamos, me voy a regresar un poquito para recordarles este punto. Si estábamos del lado derecho, ajá, lo más lado derecho, entonces se recomendaba o se recomienda atención en salud mental, ¿no? Si son pacientes de cancerología, atención con algún profesional de salud mental del INCAN. Si son personas de otro estado o que no son pacientes, pues con algún profesional de la salud mental. Y algunas de las razones por las cuales nosotros podemos recomendar esto es para afrontar malas noticias en el apoyo de decisiones, adhesión al tratamiento, en duelo. También podemos ofrecer apoyo para los cuidadores primarios. Y esa parte es importante porque a veces se piensa que el psicólogo solamente atiende ansiedad, depresión o estrés, y no. Puede haber dificultades de comunicación con nuestra familia, con el equipo médico, y para eso también podemos nosotros coadyuvar, para poder atenderlos. Y aquí es sumamente importante recordar quién es un profesional de la salud mental. Ajá. Un profesional de salud mental que está acreditado para dar terapia psicológica es un psicólogo o un psiquiatra. Ajá. ¿Ok? Que está formado en terapia psicológica. No, no crean que cuando salimos de la licenciatura de psicología, en ese momento somos terapeutas. No. Tenemos que recibir entrenamiento adicional. Ujú. Pero es importante que sepan que tiene que ser un profesional de la salud mental. Ajá. Y que una psicoterapia como tal es una forma estructurada de tratamiento que atiende diferentes problemáticas de salud mental basadas en evidencia científica. Lo que ustedes trabajen con su psicólogo, o tal vez con su psiquiatra, tiene que ser basado en evidencia. Ajá. Y aquí hay pseudoterapias, hay que decirlos como tal, como las flores de Bach, como las constelaciones familiares, por ejemplo, que no tienen ninguna evidencia. Esto lo comento, pues para que si tenemos la necesidad de recibir terapia psicológica, sí sea con alguien acreditado
y alguien que utilice procedimientos que han demostrado un beneficio para pacientes como yo. Usualmente una terapia se lleva a cabo en varias sesiones. Se plantea un objetivo muy específico y por lo menos en el modelo de terapia que trabajamos nosotros, tratamos de identificar las emociones que se asocian con un pensamiento determinado y modificar, por ende, una conducta. Ujú. Algunas de las terapias que tienen evidencias científicas son las que están del lado izquierdo, la terapia cognitivo-conductual, counseling, la terapia de aceptación y compromiso. Incluso hay unas terapias existenciales que ya se han empezado a trabajar en el Instituto Nacional de Cancerología, como la terapia de dignidad o la terapia centrada en el sentido. Pero ¿en qué me puede beneficiar recibir atención psicológica? Mayor adaptación psicosocial, mejorar el bienestar emocional, mejorar la calidad de vida y, por supuesto, conductas de autocuidado, que es la última parte de esta presentación. Dentro de esas conductas de autocuidado, de las que se sugieren más es la respiración diafragmática. De hecho, por ahí del mes de mayo va a haber una actividad en línea para pacientes. Les voy a pedir que puedan estar atentos a algunas redes del INCAN para hacer estas actividades en línea. Eso está pensado en ustedes. Y esto adicional a lo que viene a ser todo el área de vinculación que incluye de forma muy consistente temas psicosociales. La respiración diafragmática usualmente tiene beneficios en síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, tensión muscular, fatiga, irritabilidad, prevención de apnea, entre otros. Algunos de esos ejercicios son como los que ven ahorita, que básicamente es llevar de forma gradual el oxígeno por boca y nariz hacia nuestra pancita. Y tratar de que nuestra pancita se concentre el oxígeno como si fuera un balón, ¿ok? Mantenerlo ahí algunos 2 o 3 segundos y después sacarlo de forma gradual también por nariz y boca, ¿ok? Eso se los comento porque la mayor parte de las personas cuando estamos estresadas, más o menos me alcanzó a ver en imagen, respiran así. Entonces respiramos, muy rápido, entrecortado, lo cual no nos permite relajarnos ni regularnos emocionalmente. La respiración de este tipo, la que estamos viendo en la diapositiva, es una forma natural para regular nuestras emociones, ¿ok? Otra forma son de labios fruncidos, como las que vemos en este momento, y que usualmente se recomiendan y son seguras, principalmente en pacientes que pueden tener tal vez ausencia de alguna cirugía, que no tengan algún problema ocular, cardiovascular. Si se tiene este caso, entonces se recomienda otros procedimientos como imaginería. Esa parte es fundamental. Entonces lo que hacemos los psicólogos es básicamente ir adaptando las estrategias de acuerdo a las necesidades y características de nuestros pacientes, ¿ok? Este es un ejemplo de cómo se hace esta respiración con labios fruncidos. Inhalar lentamente a través de su nariz en 2 tiempos. Sentarse como se agranda el vientre a medida que se inhala. 3, fruncir los labios como si fuera a silbar o apagar una vela. Inhalar, exhalar lentamente a través de los labios en 4 tiempos, ¿ok? Y no forzar el aire al salir. Y también otra estrategia que nosotros trabajamos en terapia psicológica es lo que se conoce como resolución de problemas. Y básicamente utilizamos esta técnica, este procedimiento, cuando son problemas prácticos. Aquí tengo un ejemplo muy sencillo para poder ir cerrando. Lo primero que trabajamos nosotros es algo que se define situación, ¿ok? Un aspecto importante, por ejemplo, a todos nos pasa como seres humanos, es que cuando tenemos un problema nos vemos a veces desbordados y llegamos con nuestro terapeuta y decimos que tenemos muchos pacientes, muchos problemas y que esos problemas parecen ser que prácticamente se impregnaron en toda nuestra vida. Entonces nosotros empezamos a definir una situación, ¿no? O que usted me dice que tiene una dificultad, que tiene varios problemas, definir una situación. ¿Cuándo se presentó esta situación? ¿En dónde? ¿Con quién? ¿Y qué estaba realizando, no? Pues aquí una hipotética paciente me dice, estaba en casa, en mi recámara, el domingo en la tarde, un día antes de la quimioterapia, ¿ok? Y estaba sola. Perfecto.
Paso 2. En esta situación, determinar, por ejemplo, qué emoción sentía. Por supuesto, ya las diapositivas anteriores, los minutos anteriores que estuvimos en esta sesión, ya entendimos que es una emoción. Les voy a dar un tip. Una emoción es de una sola palabra. Ajá. No hay emociones de 2 o 3 o 4 o 5 palabras. Miedo, felicidad, alegría, amor, eh, tranquilidad, son de una sola palabra. Ajá. Entonces eso nos puede ayudar a identificarlas. Entonces, en esta situación, evaluar qué emoción presentamos y su intensidad. ¿Ah? 0% es que no son nada intensos, 100% es una emoción muy, muy, muy intensa. Entonces vemos que en este caso presenta 80% en miedo, 60% en ansiedad, 50% en angustia. Pues vemos que de las tres la que está siendo más intensa es el miedo. Paso 3, pensamientos automáticos. ¿Qué son los pensamientos, las cogniciones? Son pensamientos, creencias o imágenes, pueden ser positivas o negativas, ¿eh? No se pueden ver, nada más las tenemos aquí. Por ejemplo, yo puedo estar pensando, ojalá que sea de utilidad mi plática. Ajá. Entonces, eso es un pensamiento adaptativo. Pero otra persona pudiera estar pensando, que estés poniendo, híjole, yo creo que es muy aburrida mi plática, ¿no? Entonces, es un pensamiento adaptativo, otro desadaptativo. Ajá, pero al final son pensamientos, ideas, creencias, imágenes que tenemos aquí, ¿ok? Muy bien. Entonces, en esta situación, con estas emociones, identificar qué pensamiento pasaba en ese momento. Este ejemplo, esta hipotética paciente nos dice, creo que no voy a aguantar las quimioterapias, la aplicación de la quimioterapia me hará daño y me veo sola me veo en la sala de quimioterapia sola, ¿ok? Muy bien. Después, evidencia que apoya el pensamiento de alta tensión. Aquí es bien importante la evidencia, la evidencia. Nosotros entendemos como evidencia algo verificable. Ajá. Por ejemplo, en algunos casos, probablemente les ha tocado que están platicando con algún compañero o amigo y ese amigo o amiga nos dice, mira, esa persona que está ahí en el otro salón, ¿la ves? Sí, sí la veo. Está hablando mal de mí y está hablando cosas feas de mí y que me quiere hacer daño, ¿ok? Entonces yo le preguntaría, ok, ¿y qué evidencia tienes, no? ¿Qué evidencia hay sobre eso? Ujú. Entonces, por evidencia tiene que ser algo verificable, algo que sea verificable, observable, ajá, y que respalde nuestro pensamiento. Y aquí nos vamos a dar cuenta que en varias ocasiones, estos pensamientos automáticos que están en la columna 3, que pueden ser disfuncionales, no tienen necesariamente evidencia. Por ejemplo, en este caso, nos dice, después de la quimioterapia me siento muy mal. ¿Ok? ¿Hay evidencia de eso? Sí, porque es algo verificable. Después de la quimio puede salir cansada la paciente. Me siento débil durante la aplicación de la quimioterapia. Es algo que nos reporta la paciente en las quimioterapias que ha recibido. ¿Ok? Entonces es algo que también puede ser una evidencia. Pero nos dice, creo que las cosas no mejorarán. Esta última no es una evidencia. Esta última es otra creencia. Por eso tiene un tachecito, porque a veces tomamos como respaldo de nuestras creencias disfuncionales otras creencias que no tienen una evidencia, que no tienen un respaldo. ¿Ok? Y sobre esta creencia que está en la columna 3, que está subrayada, son las evidencias de la columna 4 que la apoyan. ¿Ah? Pero también vamos a buscar evidencia que no apoya a este pensamiento que está subrayado. Este pensamiento lo denominamos nosotros pensamientos de alta tensión. Por ejemplo, en este caso presentó 3 pensamientos y le preguntamos a la paciente cuál de ellos cuando está ahí presente, usualmente aumentan las 3 emociones que están en la columna 2. Entonces vamos a ir trabajando pensamiento por pensamiento por pensamiento. En la siguiente columna vamos a buscar evidencia que no apoya este pensamiento. ¿Ok? Y aquí hay 2 evidencias que no apoyan. Es el último ciclo de quimioterapia, 9 en total, y en los demás he salido bien, ha salido adelante. ¿Ok? Eso hay evidencia de eso, sí. Me comenta el médico que tengo mis defensas bien, que son adecuadas para recibir la quimioterapia, y eso se verifica por el informe médico, por los resultados que están en el expediente del paciente. Entonces hay evidencia.
a favor y evidencia en contra, que no apoya este pensamiento que dice, creo que no voy a aguantar la quimioterapia, ¿ok? Y entonces, ¿para qué buscamos evidencia a favor y en contra? Básicamente, porque lo que nosotros buscamos es este pensamiento que está subrayado, es buscar evidencia a favor y buscar evidencia en contra para sustituirlo y generar un pensamiento más adaptativo, más equilibrado, un pensamiento que tome lo disfuncional, la evidencia a favor y la evidencia en contra, que sea más adaptativo, ¿ok? Entonces, esta paciente con esta evidencia a favor y en contra genera un nuevo pensamiento que dice, creo que la quimioterapia me hace sentir mal, pero otras veces lo he superado, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, esta nueva creencia no es así totalmente positiva ni color de rosa, pero es más equilibrada y es más adaptativa, ¿ok? Y entonces, ya con esta nueva creencia que está subrayada en la columna 6, le preguntamos a nuestros pacientes y ustedes se tendrían la recomendación preguntar, con esta nueva creencia que dice, creo que la quimioterapia me hace sentir mal, pero otras veces lo he superado, estimar las emociones. Estas emociones que al inicio les preguntamos, estimar las emociones, pero teniendo en la mente esta nueva creencia que dice, creo que la quimioterapia me hace sentir mal, pero otras veces lo he superado. Y usualmente lo que sucede es que estas emociones disminuyen de intensidad. Como ustedes ven, no llega a cero, pero disminuye de intensidad. Y si a esta estrategia le agregamos relajación o algún otro procedimiento, logramos que estas emociones, miedo, 60% ansiedad, 40% angustia, 30%, disminuyen aún más. Ajá, sean emociones que probablemente estén ahí presentes, pero estén bajo nuestras manos. ¿Ok? Entonces son algunas de las estrategias que nosotros trabajamos con nuestros pacientes en ese sentido. Finalmente, evidentemente la parte de la salud mental es fundamental y les dejo esta caricatura principalmente porque hay mucho que hacer en el acceso a los servicios de salud mental, no solamente en México, en el mundo. Es algo principalmente un gran pendiente en el mundo, principalmente porque hay muchos factores de riesgo para la salud mental, armas, inseguridad, violencia, muchas circunstancias que pudieran afectar nuestra salud mental. Y todavía hoy sigue habiendo mucho campo de oportunidad, mucho que hacer para que este acceso a los servicios de salud mental, como ustedes ven esta caricatura, no tenga 1, 2, 3, 4, 5 escalones, trabajar para que sean 4 y después 3, después 2 y después sean lo más accesible posible. Estos son mis datos, mi correo electrónico, en las redes sociales que en particular el servicio de psicooncología maneja. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por la atención al Departamento de Vinculación de Navegación de Pacientes de Infocáncer, que siempre nos ha apoyado muchísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos muchos agradecimientos por su tema. En diferentes redes sociales nos hicieron llegar algunas preguntas, doctor. Para no quitarles el tiempo a todos, nada más voy a leer algunas. Y bueno, le digo, tiene muchos, pero muchos. Gracias por su ponencia, excelente ponencia. La primera pregunta que tengo es, ¿la desesperanza o pérdida por el gusto por actividades? Dice, olvidé el término que mencionó el doctor. ¿Tiene tratamiento? ¿Y cuáles serían estas opciones de tratamiento? Sí, por supuesto, la anedonia, ajá, es la pérdida de gusto y el disfrute por actividades cotidianas. Y la anedonia, ese es un tip que les recomiendo. Usualmente cuando estamos deprimidos tenemos más fatiga, más problemas de dormir, por ejemplo, y cuando somos pacientes esto se puede incrementar. Pero la anedonia es como ese semáforo interno que tenemos que tener, porque tal vez nos gustaba ir al cine, nos gustaba ir al gimnasio, disfrutábamos ir a la escuela o al partido de fútbol, pero cuando empezamos a perder ese disfrute, entonces este sería un indicador de que algo está cambiando. Ese sería el término. Si hay un tratamiento, usualmente cuando la anedonia se presenta de forma aislada o con algunos pocos síntomas, con atención psicológica se pudiera tratar. Pero aquí mismo habla sobre la desesperanza. Cuando hay anedonia, hay desesperanza, hay llanto, hay fatiga y 2 o 3 síntomas más. Cuando estos de 0 a 100 están por ahí en el 70, 80 y duran mucho tiempo, entonces sí se recomendaría abiertamente ir con algún profesional de salud mental, principalmente para que no se cronifique.
Perfecto, doctor. Otra pregunta. ¿Se puede aprender a desarrollar la inteligencia emocional? Ok, se puede aprender a desarrollar estrategias, estrategias que nos ayuden a lidiar de forma adaptativa, punto número 1, y punto número 2, a disfrutar de nuestras actividades cotidianas. Creo que aquí hay dos como estrategias complementarias. Usualmente nos acordamos de la inteligencia emocional, nos acordamos de la regulación emocional cuando tenemos un problema. Entonces, es como cuando yo les digo a mis pacientes que pueden tener síntomas de ansiedad, de estrés y llegan conmigo. El mensaje es el siguiente. Estamos aquí para trabajar algunas estrategias y poder superar esta fase de su vida, ¿no? Adaptarnos y superar esta fase de su vida, una. Y dos, es bien importante que esto que estamos aprendiendo juntos en estas sesiones, si bien las va a utilizar para afrontar esta fase de su vida, el objetivo es que se quede como parte de usted, parte de su repertorio conductual. Es como si enseñamos a manejar a un paciente un auto, pero que ese aprendizaje se quede el resto de su vida. ¿Sí me explico? Entonces, muchos de los pacientes llegan con nosotros porque hay una mala noticia, hay una pérdida. Desarrollamos estrategias, pero planes que se queden ahí y que lo siguen utilizando. Ok, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Existe alguna relación entre las emociones y el desarrollo de alguna enfermedad? Ok, es una buena pregunta. Por ejemplo, en cáncer en específico, en donde se habla mucho, en donde si la ira causa cáncer, la depresión causa cáncer, el rencor causa cáncer, el mensaje es claro, no hay evidencia. No hay ninguna evidencia científica que nos diga que esto es verdadero. Y esto es bien importante que lo sepan nuestros pacientes porque apoyamos a nuestros pacientes que llegan angustiados y me dicen, es que me dijeron que no he perdonado a alguien o que tengo ira contra alguien y por eso me dio cáncer, doctor. Entonces pues, me siento doblemente culpable, ¿no? No hay evidencia de eso. De lo que sí hay evidencia, Berenice, es que las personas que usualmente tienen mucha ansiedad, mucho estrés, mucha depresión durante mucho tiempo, pues usualmente consumen más tabaco, usualmente hacen menos ejercicio, ¿ok? Y eso los lleva, probablemente a que se incrementen factores de riesgo para muchos problemas de salud mental, pero como factores de riesgo. Lo que sí es cierto es que ya siendo diagnosticados de muchas enfermedades cardiovasculares, diabetes, daño renal, cáncer, el que se presente un problema psicológico como la depresión o ansiedad, sí puede interferir con nuestra capacidad de adaptarnos al tratamiento. Esa parte es bien importante. Y digo, para cerrar en tiempo, voy a hacer esta última pregunta, que es que si les puede dar algunos consejos para aumentar la inteligencia emocional. Ok, fíjense que yo basaría tres cosas. Trabajar aspectos conductuales, y también trabajar la parte cognitiva. A veces tenemos creencias, por ejemplo, desadaptativas, como, les pongo un ejemplo, ¿no? Como no valgo nada, o todo lo que intenta no da buenos resultados. Y a veces las tenemos tan arraigadas que probablemente lo mejor es empezar con algo conductual, con algo que podamos hacer con nuestro cuerpo. Entonces yo les sugeriría empezar a hacer principalmente ejercicios de relajación, como los que les comenté. De hecho, más adelante, si su equipo, Berenice, la enseña Cuconi, quieren abrir tal vez una sesión solamente de práctica, yo o alguno de mis alumnos podemos hacer otra sesión solo de práctica. Creo que eso complementaría la sesión de hoy. Entonces, hacer cosas conductuales, estiramiento, respiración, eso creo que es algo que puede ser más rápido de desarrollar y que impacta en la parte de inteligencia emocional. Otra es un automonitoreo constante. Fíjate que uno de los problemas que tienen las personas que tienen un déficit en regulación emocional y en inteligencia emocional es que tenemos dificultades, digo tenemos porque todo nos ha pasado en algún momento, para identificar adecuadamente nuestras emociones. Hay personas que actúan de forma impulsiva y cuando les preguntamos cómo te sentías emocionalmente previo a esta situación, tienen dificultad para hacerlo. Entonces, mi segunda recomendación sería identificar nuestras emociones así en un cuaderno, felicidad, tristeza, nerviosismo, preocupación, y este termómetro interno, ¿no? Para estar como siempre monitoreando.
Y la otra, que es la parte cognitiva, sí creo, tratar de identificar en estas circunstancias que no tenemos un adecuado afrontamiento a situaciones estresantes, qué pasaba por nuestra mente. Ajá, escribirlo también. Ajá, y puede haber creencias, podemos identificar creencias que dicen no valgo nada, o cualquier cosa que haga no va a tener buen resultado. Y evaluar, ¿no? Si en verdad si hay evidencia de esas creencias o no. Pero ante todo esto es como un estilo de vida. En realidad, creo que ninguno de nosotros podemos tengo inteligencia emocional de por vida. No, al contrario. Creo que es algo que tenemos que ir trabajando y fomentando pues, prácticamente todos los días. Perfecto, doctor. Bueno, y ya nada más voy a cerrar con esta pregunta porque nos siguen llegando, pero si no nos vamos a ir aquí, muy tardado. Dice, ¿cómo influye una actividad positiva o negativa en la efectividad del tratamiento que estás recibiendo para tratar una enfermedad? Esa parte es muy importante. ¿Cómo influye una actitud positiva y negativa en la efectividad del tratamiento que está recibiendo para tratar una enfermedad? Me supongo que se refiere a la efectividad de un tratamiento, vamos a poner tal vez médico. Ajá. Pero no solamente eso. En muchas enfermedades crónicas puede haber una quimioterapia indicada, pero también puede haber un estilo de vida. Ajá. Y estilos de vida desde, ¿sabe qué? Deje de tomar su Coca-Cola diario, de fumar diario, tiene que hacer más ejercicio. A eso me refiero con estilo de vida. Entonces, evidentemente, nuestro estado de ánimo puede influir en que sigamos yendo a terapia, puede influir en cambiar nuestro estilo de vida. Ajá. Y de forma indirecta sí puede influir en nuestro estado inmune, pero no es un efecto total. Con esto quiero decir de que nuestro estado de ánimo puede influir en diferentes comportamientos que hagan para tener un éxito en el tratamiento. He escuchado en algunas ocasiones que dicen, por ejemplo, que algunos pacientes que tienen depresión usualmente progresa más rápido el cáncer, por ejemplo. Y bueno, esa parte es importante porque, insisto, no hay una evidencia sobre esta información. Lo que sí es que si tenemos un estado de ánimo tal vez positivo, vamos a tener mayor probabilidad de asistir a nuestras citas, de hacer un poco más de ejercicio, de preguntarle a nuestro médico los efectos secundarios. Por ejemplo, yo le digo a nuestros pacientes, pregunte el objetivo, el riesgo y el beneficio de su tratamiento para que sea una decisión informada. Y incluso una actitud positiva también puede influir en el registro de nuestra información. A todos nos ha pasado ver que vamos al médico y vamos de regreso en el micro, en el auto, en el coche. Decimos, chin, se me olvidó preguntarle esto al médico. A mí también me ha pasado. Entonces, esto usualmente se acentúa cuando hay sentimientos displacenteros. Pero cuando estamos un poco más motivados en ese sentido, tenemos más la capacidad de registrar y de tener un adecuado seguimiento de la información. Doctor, y bueno, pues ahora sí para cerrar, pero es que esta me pareció importante hacerla porque fueron varias. ¿Qué opciones tienen de recibir atención psicológica si no soy paciente del instituto? Yo creo que aquí habría que ver dos cosas. Una, por ejemplo, esto que comentaba, tal vez en el resto del año abrir 2 o 3 sesiones así, como las que ustedes tienen, pero solamente de práctica, así, ya nada de diapositivas, tal vez 2 diapositivas, e irnos a la práctica. Creo que esa sería una forma indirecta de apoyarnos a los pacientes que no son del INCAN, porque sean cosas prácticas, seguras, basadas en evidencia. Esa sería una primera idea. La otra es, en buena parte, de la República Mexicana, no en toda, pero en buena parte hoy ya hay profesionales de la salud mental entrenados. Hace 10 o 12 años, yo estaba, por ejemplo, en la maestría y entré como alumno al INCAN. Era un escenario diferente, ¿eh? Era así casi de agoteo saber quién te puede atender en Querétaro, en Monterrey, en Veracruz, en Oaxaca. Hoy ya me atrevo a decir que ya no estamos en la misma situación. Entonces, una posibilidad es tal vez ponernos en contacto y ver de qué institución es y tratar de hacer ese enlace. Ajá, pero hoy ya hay varios profesionales, varios que de hecho que veo ahorita conectados, que están totalmente adiestrados, entrenados y que los pudieran apoyar. Ok, doctor. Bueno, de todas maneras, ahí están sus contactos por si tienen alguna otra cuestión. Y bueno, pues tengo algunas otras preguntas, pero por el tiempo, pues ya mejor lo dejamos aquí porque todos tienen diferentes actividades. Y sí, doctor, claro que lo tomaremos en cuenta para hacer alguna sesión o algunas sesiones.
y pues ya lo platicaremos. Les agradezco a todos su asistencia. Doctor, muchísimas gracias. No será la última vez. Y pues que pasen bonita tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Que pasen una excelente tarde. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a todos por su participación. Hasta luego. Gracias, hasta luego.